bienvenidos a la Económica. Por favor, apaguen sus móviles y guarden silencio durante el acto que va a comenzar. Gracias. ¿Empezamos? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Presentar a Pedro en este marco, donde ya lo hemos presentado 4 veces antes, y yo creo que ustedes se van a ahorrar de perder el tiempo conmigo en la presentación. Simplemente decirle, él nos ha pedido que, como en las 2 primeras conferencias se le presentó, volver a reiterar lo mismo, porque además estamos aquí, pues un grupo importante de amigos suyos. Simplemente por si alguien se incorpora, decirle que esta es una serie de conferencias que nos da Pedro Galera aquí en la Económica sobre el arte en Jaén. Empezamos con el arte antiguo y medieval, ya allí por el mes de noviembre, el arte renacentista, que iba a ser una conferencia y al final tuvo que ser 2, porque claro, sabe tanto de arte renacentista que era imposible, el 9 de enero y el 6 de febrero. Hoy llegamos a la 4ª, el arte barroco en Jaén. Espero que lo terminen, ¿no, Pedro? Pero. Y si todo va bien, cerraríamos el ciclo el día 30 de abril con el arte neoclásico y hasta la actualidad. Con lo cual habríamos hecho una visión entera, bueno, habría hecho él, claro, y nosotros aprendido desde el arte antiguo hasta la actualidad. Y sin más, para no quitarte ni un segundo, Pedro, tiene 1 hora, ¿no? Más o menos. Esto es... para arriba. Bueno, gracias, Antonio. Espero cumplir primero con agotar el tema y sobre todo no pasarme mucho de la hora, ¿eh? Lo intentaremos al máximo. Bueno, hablamos la última vez sobre el Renacimiento y le llamaba la atención sobre una cosa, y es que los estilos no terminan exactamente con el mismo año en que termina un siglo y empieza otro, ¿no? De hecho, el Renacimiento tiene una sombra muy alargada que llega perfectamente hasta la mitad del siglo XVII tranquilamente, ¿no? De tal manera que lo que conocemos como barroco realmente no comienza hasta la segunda mitad y casi se va al último tercio del siglo XVII, y luego sí tiene un recorrido muy intenso durante el siglo XVIII. Otra observación que hay que hacer es que, claro, barroco generalmente se contrapone de una forma muy drástica con el Renacimiento. Esto se lo debemos a un formalista alemán, Wölfflin, que hizo un libro que es muy interesante, de los conceptos fundamentales de la historia del arte, donde él veía todo el arte universal, se puede decir desde el mundo antiguo hasta nuestros días, como una dialéctica entre clásico y anticlásico. De tal manera que lo clásico era lo que se identificaba fundamentalmente con el Renacimiento y lo anticlásico con lo barroco. Esto ha traído serias consecuencias, porque claro, considerar al barroco como anticlásico es también excesivo. El barroco no es fundamentalmente anticlásico, simplemente es una vuelta de tuerca, una especie, digamos, de forzamiento de lo que era lo clásico, pero no es una ruptura, como espero que lo puedan ver en las imágenes que voy a poner. Sí es cierto que en las artes plásticas, sobre todo en la pintura, sí que se puede observar unas diferencias drásticas. De hecho, Wölfflin hizo su ensayo aplicado fundamentalmente a la pintura, pero claro, en la arquitectura la cosa es mucho más difícil de precisar esa contraposición tan excesiva, tan fuerte que él puso, ¿no? Bueno, hablar del barroco en Jaén, y comenzando por la arquitectura, siguiendo mi esquema, que yo soy en esto muy escolar y muy didáctico, espero, hablaré de arquitectura y después artes plásticas, escultura y pintura. Tengo que decir que con respecto a lo que había sido el siglo XVI hay una diferencia muy grande, tanto en cantidad y también en calidad. La razón es que
Básicamente el siglo XVI acabó ya muy agotado desde un punto de vista económico. Recordarán que hablábamos de la diáspora de los grandes arquitectos. Jaén se quedó sin grandes arquitectos. Todos los Vandelvira se van fuera, Ginés Martínez de Aranda, y lo veíamos en Sevilla, en Galicia, etcétera. Es decir, no había porvenir en esos momentos en Jaén, a pesar de que la crisis era bastante generalizada en todo el país, pero, como siempre, hay bolsas y hay diferencias. Por ejemplo, Alcalá la Real estaba mucho mejor y, de hecho, la primera huida de los maestros canteros de Baeza pues fue precisamente, como vimos, a esa zona de Alcalá. Luego Sevilla pues seguía siendo, digamos, una especie, digamos, de paréntesis, ¿no? Porque con el tráfico que había con América, pues económicamente se respiraba. Por eso la historia, claro, hay que verla. Primero sí, hay unas líneas generales que se cumplen y que hay que observarlas, pero luego hay que aplicar la lupa y saber diferenciar también entre territorios. Bueno, con esto lo que les digo es que en Jaén, en el siglo XVII, no vamos a tener ni muchísimo menos el esplendor que hubo en el XVI. Y está además muy concentrado. Casi todo lo que vamos a ver, la mayor parte del barroco jienense o del barroco de Jaén, se concentra en la catedral. La catedral seguía siendo el gran polo de atracción, entre otras cosas, pues porque desde el punto de vista de las rentas, pues era la que disponía de mayores rentas, y en la medida que disponía de las mayores rentas, pues lógicamente podía hacer más arte. Al fin y al cabo, el arte, no lo olvidemos, está estrechamente unido al dinero y por tanto a la inversión. Bien, la catedral, como ven en este plano, que ya les puse en su día, vamos a ver, aquí. Cuando dejamos el siglo XVI, solamente se había construido esto, lo que aparece en este color. Esto fue lo que hizo Vandelvira. Ya dijimos que esto condiciona esto, y que además había hecho una maqueta, con lo cual la catedral podía seguir con arreglo al plan inicial. Pero construir, no se había construido nada más que esto. La segunda fase constructiva de la catedral es la que aparece en este color verde. Es este cuadrado que comprende una transformación de este muro, que era el muro gótico, y la construcción de este tramo de las tres naves. Con la construcción de este cuerpo se pudo ya consagrar la catedral, cosa que ocurrió en 1660. Cuando se termina esta fase, se echa un tabique, se tabica esto, y lo que aquí queda, esto que ven en este color más morado, esto es lo último que se va a derribar de la catedral ya en el siglo XVIII, porque la tercera fase saltó de aquí a aquí, a la fachada. Y esto tiene mucho que ver con la mentalidad y con el pensamiento del barroco, el fachadismo. Y esta es la tercera fase, que empieza en 1667 por Eufrasio López de Rojas. El autor de esta parte, de todo este cuerpo constructivo, es el autor de este plano, que es el plano más antiguo que tenemos de la catedral de Jaén, el de Juan de Aranda Salazar, que es el autor, sobrino de aquel Ginés Martínez, que lo dejamos en Santiago de Compostela, llevando el Renacimiento hasta Galicia, el Renacimiento de Jaén, ¿no? Bueno, pues Juan de Aranda Salazar, sobrino de Ginés, como digo, pues como toda la familia Aranda, que era una familia larga de canteros de Baeza, se instala primero en Castillo de Locubín y se casan con, bueno, relativamente ricas hacendadas del lugar. Se forma con su tío, primero en la misma abadía de Alcalá, y enseguida pasó Juan de Aranda a Córdoba, donde trabajó para el conde de Torrecabrera. Hoy hay un cortijo abandonado en las afueras de Córdoba, en la carretera que sale de Córdoba para Granada o para la Campiña, a pocos kilómetros, verán ustedes Torrecabrera. Yo fui allí hace años cuando yo hacía mi tesis y me encontré una pura ruina,
pero aquel fue el primer lugar de trabajo de Juan de Aranda Salazar, e incluso aquello le granjeó a él el título de familiar de la Inquisición, un pequeño título, que no era un título nobiliario, pero que, en fin, que era muy estimable, daba siempre un punto de nobleza, ¿no? Y enseguida consiguió también la maestría de la Catedral de Córdoba. Fue maestro mayor de la Catedral de Córdoba, no trabajó mucho, tuvo poco tiempo, y de allí pasó a ser maestro mayor de la Catedral de Granada, donde estuvo nada más que un año, porque a poco de llegar a Granada, en el año 1634, el cardenal Moscoso Sandoval, que era obispo de Jaén, había sido nombrado obispo en 1619, le llama, seguro que por recomendación de alguien, y cuenta con él para continuar la construcción de la catedral. Moscoso y Sandoval es un personaje importantísimo, porque es el que va a posibilitar económicamente que continúen las obras, e incluso en el periodo que él estuvo, la verdad es que se avanzó mucho, porque si pensamos que en tiempos de Vandelvira, del 16, solamente se hizo esto, y en 20 años exactos, porque Juan de Aranda se muere en 1654, en 20 años se construye todo esto. El secreto es que Moscoso hizo una pequeña revolución desde el punto de vista financiero. Consiguió, tanto del Vaticano como de la corona española, una exención fiscal. Es decir, la Iglesia tiene que pagar unos diezmos tanto a la corona como al Vaticano. Entonces consiguió unas bulas por la cual durante 20 años no se pagaría aquello. Bulas que después se renovaron y se estuvieron renovando hasta bien avanzado el 18, y es una de las principales fuentes de financiación de la construcción de la catedral, porque las rentas que tenía la Iglesia, que eran importantes porque tenía un ingreso por grano, cebada y trigo fundamentalmente, que eran muy considerables. Pero claro, ya sabemos, el tema de las rentas agrarias es que son muy desiguales. Y de hecho, yo que estuve viendo una serie, la serie justamente de mitad del 17, aquello es un diente de sierra, donde hay 2 años buenos y 3 malos. Entonces, claro, así realmente no se puede llevar a cabo una construcción de este tipo. Pero además de eso, el cardenal puso 2.000 ducados de su bolsillo, o mejor dicho, sí, de su bolsillo y de las rentas que le correspondían como obispo. Pero además forzó a que los canónigos pusieran otros 2.000 más. De manera que ya ahí se va juntando una masa de dinero con la que efectivamente se pudo salir adelante y, como digo, se hizo bastante rápido. Bueno, desde el punto de vista arquitectónico, realmente Juan de Aranda lo que hizo fue seguir el modelo vandelviriano, y lo único que, digamos, afecta es el tema de la decoración, es decir, la ornamentación de las bóvedas y poco más. Y aquí se cumple una cosa que después yo entendí años más tarde, cuando haciendo la fachada Blas Antonio Delgado, sucesor de Eufrasio, hay un informe sobre cómo es la catedral, cómo se va haciendo y tal, y dice, la catedral es obra de buena arquitectura, o es obra de la buena arquitectura. El ornamento, dice, pues al gusto de los tiempos. Esta frase es muy significativa porque quiere decir que los españoles pensaban que la buena arquitectura era la arquitectura sólida, la arquitectura bien hecha, la arquitectura bien construida. Una arquitectura que admite pocos cambios estructuralmente. Y el tema del gusto de los tiempos es como el ropaje, es decir, lo mismo que nuestro cuerpo, pues sigue siendo el cuerpo y todos los días nos cambiamos de camisa o de chaqueta, pues así es como entendía Blas Antonio Delgado que era la arquitectura. Y es un concepto que he encontrado en otros maestros, en otros arquitectos de la época. Juan Bautista de Toledo, que fue un gran arquitecto, el primero que trabaja en el Escorial, tiene una frase muy parecida en un pleito que estudié sobre la iglesia de Salamanca. En fin, esto es otra prueba para que vean ustedes que la sombra del Renacimiento se alarga muchísimo.
viendo realmente estas imágenes que tienen delante, pues no se puede decir dónde está aquí el concepto de lo barroco, entendiendo la idea de barroco más corriente, más usual, que es la de la hipérbole, ¿no? Aquí no hay hipérbole, aquí hay realmente unos órdenes clásicos correctísimos y que no es ni más ni menos que una prolongación de lo que había habido en el siglo XVI. Solamente es innovación suya, y esto está bien, muy importante. Bueno, primero lo del tema de la capilla mayor, el muro. Ese muro gótico que él derriba es muy interesante, porque si ustedes se fijan, ese muro gótico es para mí un rompecabezas, porque tiene la parte inferior con la piedra más oscura y tiene la famosa cinta gótica, pero lo que hay inmediatamente encima, el color de la piedra cambia y cambian el tema de las pilastras y todo esto, lo cual quiere decir, y yo entiendo, que Juan de Aranda hizo una especie de cosido muy interesante en el que, por supuesto, él hace un muro nuevo, porque tiene que hacer un muro nuevo una vez que derriba la capilla del obispo Suárez, pero trata de incorporar a ese cosido la parte antigua. Si mi hipótesis no es equivocada, entiendo que estaríamos ante un arquitecto con una mentalidad, digamos, muy avanzada de lo que hoy llamamos defensa del patrimonio o conciencia de lo patrimonial. Es decir, él quiere conservar un resto, un testimonio de un momento glorioso, que fue la gran catedral gótica que se había iniciado a fines del siglo XV. Esto creo que es importante. Hay más detalles, otros que no se ven. Por ejemplo, en la capilla que se llama de San Fernando, la que hay al lado de la del Santo Rostro, allí se conserva todavía una escalera gótica de caracol, testimonio, y está perfectamente entroncado con ese muro nuevo que se hace en el siglo XVII. Y esto es una operación delicada, y una operación casi de buen cirujano, ¿no? Y por eso digo que se trata, yo creo, de una forma, por supuesto, intencionada, de conciencia patrimonialista. Y aparte de eso, creo también que reformó las capillas que ven aquí. Si se dan cuenta, aquí hay un ancho determinado, que es igual, más o menos, el mismo en todo esto. Pero aquí hay un hueco que es mucho mayor. Estas dos capillas, señaladas con la letra A, son más anchas. Esto es, yo creo, para poder engarzar con las capillas del testero, que se quedan reducidas solamente a 3, enfilando cada una de las naves, y que tienen el mismo ancho de las naves. Y además, este espacio más ancho es el que coincide con lo que fue el crucero de la catedral gótica. Este encaje también es muy interesante y, bueno, y es prueba de su maestría, de su habilidad. Lo otro interesante de esta planta es que, fíjense que el altar mayor no aparece en lo que sería la capilla mayor, que es lo más corriente que existe en todas las iglesias y en todas las catedrales. Aquí lo que ocurre es que este espacio de capilla mayor se reserva a un elemento importantísimo, que es la custodia del Santo Rostro, la considerada reliquia, y que es un leitmotiv fundamental para la construcción de la catedral, puesto que la catedral se convierte en un santuario donde es objeto de peregrinación, porque al guardar esa pieza, eso motiva el que vinieran gente de todos los lados. Hoy hablamos, cuando se habla de peregrinación, siempre se piensa en Santiago de Compostela, pero la verdad es que la peregrinación a Jaén fue creciendo a lo largo del XVI y del XVII. En el XVII no solamente viene Cervantes, que es muy conocido, viene Felipe IV, por supuesto mucha parte de la nobleza, es decir, tenía ya, digamos, un eco muy importante, ¿no? Y por eso se dedica a ese espacio, y en cambio el altar mayor se coloca en el centro. Pero al colocarlo en el centro, hay aquí también una aportación muy moderna, porque San Carlos Borromeo, en sus instrucciones para la construcción de las fábricas de las iglesias, había dicho a finales del siglo XVI que el altar debía de estar en un sitio donde pudiera verse desde los 4 costados.
Y eso se cumple, yo creo que por primera vez en la Catedral de Jaén, no se cumple en otras catedrales españolas de ese momento. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay unos escalones, tiene escalones por los 4 costados y se puede acceder tanto físicamente como visualmente. Y esta es una aportación muy interesante. Y la tercera fue que en la parte del crucero construyó otro elemento que hasta este momento era muy escaso en la arquitectura española, que es la cúpula a la italiana. Porque, miren ustedes, lo que hay en la arquitectura española, aunque se hable muchas veces de cúpula, porque cuando uno entra en la iglesia, al llegar a este punto, ve una bóveda en forma de media naranja, pero cúpula estrictamente es aquella que, aparte de ser una circunferencia, una media circunferencia, tiene traducción al exterior. Y las medias naranjas tradicionales en España no se traducen al exterior, sino que al exterior se cubren con un cuerpo cuadrangular y generalmente con tejado a 4 aguas. Aquí tenemos una bóveda perfecta, tanto interior como exteriormente, de planta circular. Si mal no recuerdo, me parece que es la 6ª en orden cronológico que se hace en España. La primera había sido la del Escorial. Estas son las bóvedas a la italiana, las cúpulas a la italiana. Y esta me parece, por lo que yo hice el recuento, me parece que esa era la 6ª solamente. Y se parece mucho, tiene mucho parecido con la cúpula de la Basílica del Escorial. Tengo que decir que Aranda, y esto lo sabemos por un testimonio suyo, él tiene 2 modelos arquitectónicos de referencia. Uno es la Basílica de San Pedro y el otro es la Basílica del Escorial. Aquí tenemos una muestra de ese apego a la Basílica del Escorial, y ahora después, cuando veamos la fachada, nos saldrá la relación al modelo romano. Bueno, esta es, tanto como ven, tanto interiormente como exteriormente, las formas son perfectas. Y además yo creo que un gran constructor de una cosa que me llama mucho la atención, que es el tema de las calotas. Hace unos cerramientos perfectos. No se ve, parece que una superficie totalmente continua, y son dovelas, es decir, son fragmentos de piedra, pero están perfectamente unidos. Y no le he puesto, pero hay otra que es muy interesante, que es el cerramiento, el chapitel de la iglesia de San Ildefonso, que es una forma cónica, pero es limpia. Obsérvenla y verán cómo no se aprecia realmente fisuras, separación entre las piedras. Bueno, el tambor es muy elevado, eso sí, tiene un tambor muy elevado, pero interiormente parece que estamos en Italia, hasta incluso en lo ornamental. Bueno, suyo es también, digamos, de nuevo diseño, la portada exterior del transepto, la portada norte, la que da a la calle Campanas, que es la que tienen aquí. Y verán que le he puesto la que hace Pandán con ellas, que es la portada sur que hizo Vandelvira. Viéndola, yo creo que nos puede ayudar a comprender las diferencias más o menos sutiles o menos sutiles que hay entre Renacimiento y Barroco. Si ustedes se fijan, la portada de Vandelvira tiene una tendencia a la horizontalidad, es decir, Vandelvira mide el total de la superficie y divide, no exactamente por 2, pero con una fórmula aproximada al 2, de tal manera que da esa sensación siempre de serenidad, de horizontalidad, que es también una forma de, en cierto modo, de significar ese sentido del orden que tenía el Renacimiento. En cambio, en la fachada norte verán que hay unas columnas que tienden a elevarse mucho. Es decir, hay un principio de verticalidad que es claramente contrario a este. De hecho, el segundo cuerpo queda más reducido que en este otro caso, aparte de que el segundo cuerpo rompe la línea que tenía el cuerpo primero, mientras que en Vandelvira el segundo cuerpo
a una menor escala, pero está repitiendo la misma fórmula compositiva del de abajo. Este sentido de ruptura, de verticalidad, es ya un activo muy claro de lo que es el pensamiento y la mentalidad del barroco. Es decir, unas formas que tienden a llamar la atención, a conmovernos, a movernos. Si esta produce serenidad, esta produce ya todo lo contrario. Va buscando un punto, digamos, un punto, vamos a llamarle, si me apuran mucho, usando un término gastronómico, picante. Afecta más a los sentidos. Y aquí estamos ya entrando en lo que es la idea fundamental del barroco. El barroco se ha ido desplazando más o menos lentamente, relativamente, no tan lentamente, de lo que había sido el gran paradigma del pensamiento platónico, que era la consecución del ideal, de la idea. Ya sabemos que Platón decía que todo lo que vemos a nuestro alrededor es una pura sombra, un fantasma de lo verdadero, de lo auténtico, que es la idea que está supra a nosotros. Pero su discípulo Aristóteles dijo, bueno, maestro, bien, pero respetemos también a las sombras. Sociinta fenomena, salvemos los fenómenos. Es la fenomenología. Es decir, la fenomenología es también una manifestación, existe, y de la manera que existe, Dios la considera buena. Esto, fíjense, es muy interesante. Esto ya había empezado en la Edad Media, con aquel abad Sugerio de París, ¿no?, que decía, a la luz verdadera por las luces verdaderas. Es decir, tanto el dinero, las joyas y el oro, si están en el mundo, no será malo. Dios lo ha querido. Por tanto, amémosla, que por ahí también podemos llegar a conocer la luz verdadera. El argumento es interesantísimo porque fue el que abrió las puertas del desarrollo entre la alta y la baja Edad Media. Y es un camino por el que se va siguiendo y que en el barroco alcanza todo su apogeo, toda su apoteosis. De manera que, atención a los fenómenos, porque los fenómenos son las formas, los aspectos cambiantes de la realidad. Aspectos cambiantes que, claro, para Platón decía, hombre, ¿eso qué es? Que hoy por la mañana veamos una luz determinada y si hay una nube o no hay una nube cambia el aspecto de las cosas. Claro, eso es poco auténtico, eso es falso, ¿verdad? Pero Aristóteles decía, cuidado, eso es también importante. Y efectivamente, porque la fenomenología llega mucho más directa a los sentidos, y al llegar a los sentidos empatiza, por así decirlo, más con la gente. Y no olvidemos, la sociedad del 17 es una sociedad que está muy dirigida, porque son poderes muy absolutos los que hay. Los reyes funcionan realmente casi como unos personajes divinos, y son sociedades donde no existe el concepto de ciudadanos, sino que son súbditos. Por tanto, el problema de dirigirlos es importantísimo. Y aquí un arte fenoménico es fundamental, porque a través del fenómeno se puede llevar, se puede conducir de una forma muy efectiva hacia donde más o menos se quiere, es decir, hacia unos determinados presupuestos, ¿no? Bueno, todo esto venía a propósito ya de este ejemplo que les pongo. Hay también otros detalles. El aspecto ornamental, donde aquí en Vandelvira es solamente orden clásico puro, aquí hay ya cosas que son, digamos, muy licenciosas. Por ejemplo, esto, que se llama estípite, y que es una variante del soporte de la pilastra. Esto lo había hecho ya Miguel Ángel, cuidado, en el siglo XVI, pero había tenido poca fortuna, y ahora lo empieza a introducir Juan de Aranda y va a tener un progreso bastante rápido que va a servir también para alterar el canon de los soportes, y enseguida veremos cómo después se llega a la famosa columna salomónica, ya a partir de 1670 aproximadamente. Y sobre todo hay una molduración que es mucho más resaltada que hay aquí, y hay más elementos ornamentales. Es decir, en suma, al lado de la verticalidad hay un movimiento en la superficie que produce animación de la arquitectura, animación con efectos más con los salientes, más efectos de luz y de sombra, que son los que rompen esa quietud o esa serenidad que hay aquí.
por tanto por eso le decía el picante, ¿no? Bueno, vamos a ver. La tercera fase, la que se produce entre 1668 y 1700, que son los años que se tardó en construir la fachada de la catedral, les decía, se dio un salto, se vino a la fachada. ¿Por qué? Bueno, pues porque, precisamente por lo que les estoy contando, porque en una cultura fenoménica, en una cultura donde lo que interesa son los efectos llamativos, estimulantes, la fachada evidentemente es, como su nombre indica, la cara, es por tanto lo que más se ve. Y hay una gran preocupación en toda España en la construcción de fachadas en las catedrales. Las fachadas se convierten además en un gran teatro, en una gran escena, una puesta en escena. Y en el caso de la de Jaén lo es en grado sumo, porque esta fachada tiene, digamos, en esencia resumida toda la historia de lo que es, de lo que era Jaén desde el punto de vista político y religioso. Lo están viendo a lo lejos, pero tiene una lectura muy bonita. Fíjense, hay una serie de pilares que ya verán que son gigantes. Aquí sí que hay ya una ruptura con la idea del Renacimiento. Un hombre del Renacimiento no hubiera hecho esto, hubiera hecho solamente la columna hasta aquí. Aquí hubiera puesto el capitel para decirnos que esto es un piso y esto es otro piso. Este es el racionalismo del Renacimiento. Pero aquí se usa un orden gigante, es decir, un pilar, un soporte que cose, que atraviesa los dos pisos. Esto es lo que hace moderno en la fachada de la Basílica de San Pedro, muy a comienzos del siglo XVII. Y ese es el modelo que toma Juan de Aranda Salazar. Porque ya le voy a decir que aunque decimos que la fachada es de Eufrasio López de Rojas, Eufrasio López de Rojas es el constructor, pero no sé si se lo aprecian bien, pero aquí está dibujado justamente el mismo orden y tipo de soportes que hay en la realidad. Por tanto, si este plano es de Juan de Aranda, quiere decir que la planta de esa fachada estaba ya hecha, trazada. Esto, permítame, bueno, yo doy muchos incisos porque no puedo perder mi tradición de profesor de muchos años, pero es que uno ve a continuación, la gente, cuando no está muy versada en estos temas, si va a los documentos y ve que hay un señor que está haciendo una obra en una fecha determinada, dice, este es el autor. Pero no, en arquitectura hay que distinguir entre la traza y la ejecución, porque la ejecución la puede hacer cualquiera que tenga habilidad constructora, pero el diseño, el dibujo, es la esencia de la arquitectura. Y sobre todo a partir del Renacimiento, que fue la que implantó ese principio intelectual. Entonces, el mérito yo creo que hay que dárselo a Juan de Aranda. Aclarado esto, seguimos. Bueno, pues le decía, estos soportes, que evidentemente enseguida nos damos cuenta de que tienen un doble significado, porque por un lado son elementos tectónicos, elementos que sostienen, elementos estructurales, puramente arquitectónicos, pero ojo, tienen también una semántica, pilares. Un pilar es un sostén, el sostén de la Iglesia. ¿Y por qué tiene un valor semántico y por tanto es simbólico? Pues porque los pilares están coronados por una serie de personajes que son claves. Los 4 evangelistas y los 4 padres de la Iglesia. Es decir, la auténtica fortaleza teológica que tiene la Iglesia. Pero en el centro, ¿quién hay? Pues en el centro está Fernando III. Entre otras cosas porque justo cuando esto se hace, en 1671, a 3 años de haber empezado esta obra, se canonizó a Fernando III y la corona mandó
una orden, se puede decir que fue una orden a todas las diócesis andaluzas, que lógicamente habían sido conquistadas por Fernando III, para que se celebrara como se merecía. Y esa imagen, una imagen triunfal, que después la veremos en detalle, de Fernando III, con el manto desplegado y tal, esto es una imagen que se construye en Sevilla por un señor que se llama Torres Farfán, para celebrar precisamente las grandes fiestas de 1671. Por lo tanto, vean que la fachada se convierte en un espejo, por así decirlo, o en un telón, muy a lo teatral, donde se nos está explicando. Pero hay más. Debajo justo del rey está el Santo Rostro. El otro elemento clave que tiene que ver con todo ese balconaje que va rodeando la catedral, porque el Santo Rostro, ojo, era, como toda reliquia, intangible y casi invisible. Es decir, se enseñaba, como saben, muy contadas ocasiones y se hacía desde aquí. Esto producía una auténtica catarsis de deseo. Dice Acuña de la Darbe, te cuento una anécdota muy graciosa, que había un jesuita que estaba aquí en el Colegio de los Jesuitas, que está donde estaba el antiguo el conservatorio, ¿no?, que decía que veía desde su balcón, que veía perfectamente el rostro de Cristo. Se producían auténticos estados catárticos. Aquí el día 15, que era la gran fiesta, era la feria entonces de Jaén, esta plaza se llenaba de peregrinos, ¿no? Y todo era simplemente la emoción de ver a la imagen que se creía que era el auténtico rostro de Cristo, ¿no? De tal manera que cuando se mostraba, pues por supuesto todo el mundo veía, en el sentido real del término, veía la figura de Cristo, ¿no? Eso es muy importante. Y el tercer elemento iconográfico que está en el eje principal, fíjense que este es el eje central, es la Asunción, que es la advocación que tiene la catedral. Y luego, bordeando a un lado y a otro, los dos guardianes de la Iglesia, Pedro y Pablo, que son guardianes, siguiendo la tradición incluso de culturas muy antiguas, porque los indios también tienen dos divinidades a un lado y a otro en las fachadas, y coincide con el lado del Evangelio y el lado de la Epístola, como saben, ¿no?, Pedro y Pablo. Y en las puertas menores, pues vienen ya siguiendo siempre un orden jerárquico, toda la jerarquía importantísimo en el barroco, los dos patronos de la ciudad, que no es San Lucas, que es San Miguel y Santa Catalina. De manera que, como ven, en ese plano está condensada la historia religiosa y también el tributo político a lo que era Jaén, la diócesis de Jaén, y digamos la historia condensada de varios siglos, ¿no? Bueno, el segundo cuerpo aparece retranqueado, no está en el mismo plano que este. Ese retranqueo, que sirve para comunicar también las torres entre sí, es lo que toma Aranda de la Basílica del Escorial, es lo que aparece allí también en el Escorial. Ahí vemos ya en detalle, no sé si me he saltado alguna, bueno, aquí lo vemos con más precisión, las imágenes que le he contado, y la única nota realmente barroca que hay son, por supuesto, las esculturas, que son es de un grupo, de un taller dirigido por Pedro Roldán, que era el escultor más barroco y más importante que había en aquellos momentos del último tercio de siglo, y sobre todo la decoración. Estos golpes tan resaltados, muy sensuales, de frutas, de molduras, esta es la nota. Pero si esto lo barriéramos, es decir, si los quitáramos, nos quedaba una composición que es muy clásica, solamente, como digo, con esa nota de verticalidad que marca una cierta distancia con el mundo del Renacimiento. Pero en resumen, lo que yo le venía a decir al principio, no es anticlásico, es realmente una vuelta de tuerca del clasicismo, una variante del clasicismo. Ahí se ve mejor lo que esta es la típica decoración, que tampoco es absolutamente novedosa, porque todo este juego
de retorcimientos, se llaman cueros recortados. Esto se había inventado ya en los últimos periodos del siglo XVI, en la última fase del Renacimiento. Aquí lo vemos ahora ya con más detalle, este concepto triunfal, ¿no?, apoteósico, es una imagen apoteósica de Fernando III y el interés de los 4 evangelistas con ese movimiento, ese manteo, esos ropajes que se retuercen. Esa es la nota, efectivamente, como digo, que apela a los sentidos, ¿no?, a la visualización. Bueno, fuera de eso, de la catedral, hay otra pieza muy interesante en Jaén, relativamente conocida, que es el claustro del convento de Santo Domingo, lo que hoy es el archivo de protocolos. Ese patio, efectivamente, tiene, sobre todo en su cuerpo inferior, esas puntas de diamantes, esos elementos de molduras tan resaltadas, es la única nota, digamos, de barroquismo, con comillas, que podemos encontrar, porque por lo demás tiene la misma composición, las mismas formas y la misma solución tectónica de todos los patios, de todos los claustros que se estaban haciendo en el siglo XVI. El segundo cuerpo tiene un poquito más de animación. Pensamos que posiblemente no se terminara en vida de Aranda y que se interviniera Eufrasio López de Rojas, pero casi teniendo en cuenta que este primer cuerpo es muy arandiano, hay que pensar que también el diseño de todo era de Aranda. Y fuera de lo que es Jaén capital, pues hay algunas portadas, no mucho más, porque las iglesias, tengo que decir que ya en el 17 son generalmente muy sencillas, son iglesias de una nave, de 3 naves, pero muy simples, y otras veces lo que ocurrió es que simplemente en iglesias renacentistas que no se habían terminado, pues se le añadieron partes que quedaban. Este es el caso de Mancha Real, que es una iglesia vandelviriana de 3 naves, pero la portada principal, la lateral, es de Vandelvira, pero la principal pues no se había hecho. Y aquí sí que hay un Aranda en estado puro, por así decirlo, ¿no? Es decir, aquí tienen este juego, los frontones rotos y que se enrollan, y sobre todo el tema de la molduración. Esto le encanta a Juan de Aranda, estas guirnaldas, ¿no? Pero que es un elemento muy clásico. Estas guirnaldas vienen de la tradición romana. Estos quiebros de las molduras en forma de acodos, de nuevo, no es un estípite, pero sí tiene un extraño capitel, que viene también de esa tradición manierista de fines del XVI. Este es, por lo tanto, la arquitectura que llamamos barroca. Y hay otra iglesia que esta sí la hace entera, que es la iglesia de Cabra de Santo Cristo, un sitio que está donde Cristo dio las 3 voces, perdido, y que fue rescatado gracias a una tradición milagrosa, ¿no? Como saben, San Vitores, un señor que lo nombran corregidor de Guadix, pues viene de Burgos y trae entre su equipaje una copia del famoso cuadro del Cristo de Burgos, que es una imagen que tiene mucha devoción y tiene mucha tradición. Cuando pasa por el pueblo, camino de Guadix, pues la burra se atranca en el arroyo y no anda más. Esta leyenda se repite en varios sitios y también con otras imágenes. Total, que pues claro, enseguida pues se piensa que se trata de una llamada de atención y rápidamente Moscoso y Sandoval, que era muy sensible a todo este tipo de manifestaciones, había pasado algo parecido en Arjona con los famosos Bonoso y Massimiano, cuyas reliquias se sacan en ese tiempo y se construye el santuario allí también, pues entonces construye aquí una iglesia que la verdad que para las dimensiones del pueblo es una iglesia muy considerable, muy notable. Y todo eso es un proyecto de Juan de Aranda, aunque no tiene tampoco notas especialmente, digamos, muy barrocas. Si dejamos lo que es la arquitectura eclesiástica, catedral y parroquias, y nos vamos al mundo conventual, aquí sí que es todo sota, caballo y rey, porque el tipo de iglesias conventuales es simplísimo. Es
es una iglesia que llamamos de cajón, es decir, una iglesia de una sola nave, a lo sumo, a veces excepcionalmente con 3 naves, muy desnudas de ornamentación y con una fachada que es también muy sobria y que queda, digamos, formulada gracias a este personaje que hasta no hace mucho tiempo era desconocido en la historiografía española, que es Fray Alberto de la Madre de Dios, un arquitecto carmelitano. Y es el autor, como ven allá a la izquierda, del famoso monasterio de las Descalzas Reales. Claro, una vez que hace el monasterio de las Descalzas Reales, pues ya se puede imaginar que tratándose de una fundación real, pues sirvió de modelo. Y lo que tenemos en Jaén, el convento de los Carmelitas Calzado, que está eclipsado hoy por este cuerpo, que es el camarín de Jesús, donde está el abuelo, y que ha hecho que pase esto desapercibido, pero esto repite casi al pie de la letra el esquema de las Descalzas Reales. Y no sería descabellado pensar que pudiera ser también una traza de Fray Alberto de la Madre de Dios. Esto fue, como saben, además vivienda del conde de Humanes. Cuando se hizo la restauración hace unos años, yo la perdí, que lo que daba a la calle, el conde había respetado los vanos se notaba que eran clarísimamente los vanos del compás auténtico, pero en fin, yo creo que la necesidad de darle paso, lógicamente, a la imagen del abuelo, pues tiraron esa línea de fachada, que era una pieza claramente del convento del 16. Otro convento importante, muy rico desde el punto de vista de las obras que conserva dentro, es el de las Bernardas, llamado de las Bernardas, es la Concepción Francisca, ¿no? El convento de franciscanas, pero que se llama Bernardas porque fueron patrocinados, no solamente aquí, sino sobre todo en Alcalá de Henares y en la diócesis de Toledo, por Bernardo de Sandoval, el tío del cardenal Moscoso y Sandoval, un personaje poderosísimo, protector de Cervantes, como es sabido, y tenía este Bernardo de Sandoval de auxiliar en Toledo, en el arzobispado, a Melchor Tesori Vera, un jienense importante, y este hombre pues hace su fundación aquí en Jaén. La hace en un sitio riguroso como tienen que ser los conventos de mendicantes, es decir, en el borde mismo de la ciudad, está pegando a la puerta del segundo recinto, que es la Puerta del Ángel, el que cerraba el barrio de la Alcantarilla, y como obispo que era auxiliar de Toledo, la arquitectura es una arquitectura toledana. No sabemos el año y todo en que está bien documentado, ¿no?, cuando empieza esto, en 1619, pero el arquitecto no está todavía claro porque no ha aparecido quién pueda ser, pero claramente parece que es un arquitecto toledano. La Puerta del Compás, la que hay a la izquierda, en cambio, esta sí es un diseño de Juan de Aranda con una escultura de Juan de Landeras, esto ya es de 1630 y tantos, ¿no? Por dentro, pues eso, una iglesia de una sola nave, con un crucero muy corto, pero, ojo, tiene obras muy importantes. Tiene un retablo, que este también es muy interesante, porque es también de la década de los 30, y fíjense que ese retablo tiene lo que veníamos hablando en el caso de la fachada de la catedral, el orden gigante. Es un retablo que tiene nada más que un solo piso y un ático, cuando los retablos del Renacimiento están subdivididos lo menos entre 2 y 3 calles, y luego el ático correspondiente. Pero es que además las pinturas, todas estas, son de un artista italiano que, hombre, en Italia hubiera sido un segundo o tercera fila, pero en España pues se destaca mucho, que es Angelo Nardi. Y todas las pinturas, las del retablo y estas que aparecen aquí lateralmente, que después les pondré con más detalle, pues son suyas, ¿no? Y hablando de los retablos y de la importancia que tiene el retablo como ensayo para la evolución, el cambio en la arquitectura, fíjense que 30 años más tarde ya sí que aparece en el retablo un barroquismo
ya ostentoso. Son estas columnas salomónicas, que es el elemento, digamos, más emblemático, más representativo de lo barroco, que es el retablo de la catedral de Baeza. Pero desde el punto de vista estructural es lo mismo, ¿no? 4 grandes columnas, 4 grandes soportes, un solo piso y un ático. Eso nos sirve para enlazar con las portadas barrocas. Y de las pocas portadas, digamos así, muy barrocas que tenemos aquí en Jaén, pues es esta del convento de Santa Clara de Alcaudete, que aparece a la derecha, con columnas torsas, con columnas llamadas salomónicas, y que se las pongo al lado de otra también muy conocida, que es la portada del Colegio de los Jesuitas de Granada, más conocida como la Facultad de Derecho, el edificio central de la universidad. Esta, la de Granada, sabemos que es de Hurtado Izquierdo, un arquitecto importante cordobés de comienzo del siglo XVII, y la de Alcaudete, que está sin documentar, pero si no es de Hurtado, está en su círculo, esto es evidente, ¿no? Y otra portada, la que hay a la izquierda, esa es una portada de un gran barroquismo ya, mitad del siglo XVIII, fíjense, relativamente poco tiempo, como si las formas, el tema del clasicismo se ha llevado al punto máximo de ruptura, no por lo menos de tensión, sino de ruptura de tensión. Son estas portadas donde ya los soportes no se reconocen porque ya no son ni salomónicos, es una mezcla, ¿no?, de variantes constructivas, y que tiene su punto de partida en la orden de San Juan de Dios. Hay un fenómeno muy interesante en el 18. Las órdenes mendicantes, y sobre todo que se habían dedicado, como en el caso de San Juan de Dios, al cuidado de enfermos, o no digamos los que eran redentores de cautivos, como los trinitarios, estos se encontraron de pronto que ya no había cautivos. Entonces tenían una buena fortuna porque habían recogido con la limosna muchísimo dinero, y de la noche a la mañana se convierten en los grandes promotores de la arquitectura. Los conventos e iglesias conventuales más ricas que se pueden encontrar generalmente coinciden con órdenes mendicantes. En Baeza hay una, que es la única que hay en Jaén, que tiene una planta elíptica, inspirada claramente en las plantas de Borromini, que es la Trinidad de Baeza, ¿no?, por ejemplo. Y fíjense el sentido del resalto, Esto sí que en la calle, una calle que no es muy ancha, como saben, hoy en la sede donde están los juzgados de Linares, pues evidentemente un golpe de vista que atrae, que succiona, ¿no? Es decir, no hay nada. Aquí sí que estamos ya ante el fenómeno en su más pura expresión. Y luego hay esta otra pequeñita, pero que es también, yo creo que es muy interesante desde el punto de vista ornamental y llamativa, ¿no? Porque además está ligeramente alabeada, es curva, que es la de un hospital, un antiguo hospital que había en Cambil. Hay que meterse allí por las calles, está un poquito perdida, pero es muy interesante. Además, fue escenario de películas. Bueno, nos estamos alargando de mucho. El otro fenómeno importantísimo de la arquitectura del barroco, y esto sí que es una aportación muy sui generis de la arquitectura española, son los camarines. Sobre todo los camarines que llamamos camarines torres. Son cuerpos que están como adosados, aunque están perfectamente unidos al cuerpo de la iglesia. Les pongo este gráfico para que lo vean estupendamente, porque es uno de los mejores ejemplos de camarín torre, que es muy temprano, justo a comienzo del 18, que es el de la Victoria de Málaga. La Victoria de Málaga, una iglesia muy sencilla, como siempre todas las iglesias conventuales, de una nave, tiene su crucero, fíjense, ven, un crucero que no tiene, que la cúpula no se trasdosa, queda cerrada por fuera a 4 aguas. Y cuando llegamos al altar mayor, de pronto lo único que vemos es un gran arco que queda a una altura donde evidentemente se ve, pero no se puede tocar, no se puede llegar, y a través de ese hueco lo que vemos es una imagen que está aquí, una imagen que es el foco de atención, es
las piezas del santuario, ¿no? Y entonces automáticamente estas imágenes, que son imágenes que tienen una fuerte atracción popular, porque generalmente hacen milagros, curas, etcétera, etcétera, que hace que la gente pues lleve regalos de donativos y tal, se le crea un deseo, se estimula un deseo por llegar a la imagen. Y entonces, al encontrarse que no puede acceder por aquí, se produce una búsqueda, por así decirlo, una especie de pequeña aventura, que es descubrir el camino para llegar allí. Y en la medida en que hay que hacer un recorrido complejo, salir para entrar ahí, se va produciendo, digamos, psicológicamente un deseo mayor, ¿no? De tal manera que cuando ya se llega dentro del camarín, se produce un auténtico efecto catártico, porque el camarín es un ascua. Allí no se ven las paredes, todo está recubierto de yeserías, de espejos, es decir, es un espacio absolutamente estupefaciente, ¿no? Bueno, pues tenemos en Jaén uno estupendo, en esta ermita, que me parece muy sencilla, que está en Baño de la Encina, el Cristo del Llano, que se hace a finales del 16 y a mediados del 17 se hace eso. En la imagen de la izquierda les pongo cómo se percibe el camarín desde la nave. Le he puesto el ejemplo de la iglesia de las Angustias. ¿Ven? Uno llega ya a la nave, ve la imagen se ve perfectamente. Como es una imagen que tiene una gran devoción, la gente, lógicamente, se producen efectos, digamos, de querer tocarla, sentido táctil, ¿no? Y entonces, evidentemente, se encuentra que no encuentra el camino. Tiene que salir por aquí, pasar por la sacristía, subir por unas escaleras y llegar hasta aquí. El recorrido es cada vez más rico en mármoles, una cosa fastuosa, ¿no? Y en el caso del Cristo de Baño de la Encina pasa igual. Fíjense el interior. El Cristo está en el centro, pero las paredes se ha convertido todo en una pura cascada, formas que se deforman, valga la redundancia, ¿no? Esto se ha dicho que puede tener relación con el mundo islámico, ese concepto del horror vacui, una especie de herencia. Pero lo cierto es que yo creo que se obedece fundamentalmente a esta idea fundamental que le estoy planteando, que es el valor de lo fenoménico, es decir, cómo los sentidos se estimulan y a través de la estimulación de los sentidos se produce una empatía con la imagen. Es un recurso sutilísimo, evidentemente, de captación del fiel, ¿no? Ese ya, si uno mira hacia arriba, ya la forma apoteósica, ¿no? La disolución completa, porque además es yeso, pero yeso con policromía, pintado, y las luces habrán visto que están muy hábilmente dispuestas también, ¿no? Son como focos. Y esto es simplemente una foto muy antigua que saqué yo cuando hacía la tesis, por eso está en blanco y negro, de cómo se llega hasta allí. Hay que pasar por la sacristía y subir por escaleras de 2 tramos. Es realmente es un trayecto pequeño, pero es complejo. Y cada tramo que se avanza hay una bóveda. Perdón, estoy pasando. Ya me he liado. Hay una bóveda toda de yeserías. De manera que ya el fiel va absolutamente predispuesto, va como narcotizado, ¿no? Y cuando llega ante la imagen, pues se produce ese efecto realmente de catarsis. Está muy bien hecho, pues luego tiene una salida por el lado contrario, que es una habitación donde se van dejando los amuletos, que eso lo habrán visto todavía. El Cristo de la Hiedra, por ejemplo, en Baeza hay otro camarín de este tipo, ¿no? Bueno, hay 2 o 3 más, pero lógicamente no les podía poner todos y ya me estoy pasando. Este de la izquierda sí es también muy conocido, es el de Zocueca, que está muy cerca, es el Rumblar, que yo nunca me he hecho un taco porque la patrona que tiene la Virgen es de Bailén, pero el Rumblar pertenece a Baño de la Encina, si no me equivoco, Y es lo mismo, ¿no? Pues una pared y una superficie donde no percibimos los límites, no hay división, todo es una pura envoltura. Y luego hay algunos ejemplos más. He puesto que es de una iglesia de Villanueva de la Reina,
perdón, de Santiago de Begíjar, es que hay otro. Y eso nos lleva al otro espacio que es muy similar en concepto al de los camarines, que es las capillas sacramentales. Las capillas sacramentales, que es donde se guarda el cuerpo de Cristo, tienen, por tanto, también un valor muy especial y son riquísimas. Esta que les pongo es de las mejores de toda Andalucía. Y dirán, ¿por qué se la pongo si está en Priego? Bueno, es que Priego en esos momentos realmente dependía de Alcalá la Real. O sea que estamos en territorio jienense. Fue hasta incluso, creo, hasta el año 50 del siglo pasado, ¿no? Pertenecía a la diócesis de Jaén. Es un espacio que tiene una entrada, una especie de vestíbulo muy corto y luego es un octógono. El octógono tiene también su simbolismo, ¿no? Y bueno, es, digamos, como un espacio absolutamente suntuoso. Es verdad que recuerda ciertas ideas de las cubas también islámicas, ¿no? Por esa decoración. Y bueno, ya para terminar con este tema de la arquitectura, pues terminaba también con estos retablos que a lo mismo, que igual que hemos visto en el tema de los camarines y de las capillas sacramentales, son una disolución de las formas. Son dos retablos riquísimos de uno de los mejores maestros del XVIII, que es Pedro Duque Cornejo, de la escuela de Pedro de Mena, y que prácticamente son casi de los últimos que hacen su vida. El de San Benito, que aparece aquí a la izquierda, y este fantástico de San Ildefonso, el del milagro de la aparición, que es de, bueno, es de un interés, de una novedad enorme, porque esto es cinematográfico, es el desfile, ¿no? Están saliendo por un lado y están desapareciendo por otro la procesión, con la gente asomada a las ventanas, llevándose las manos a la cabeza, es decir, es de una popularidad, de un populismo extraordinario. Y esto es muy, muy del gusto barroco, claro. Esto es barroco en su máxima expresión. Bueno, de la escultura, ya le he apuntado antes algo, ¿no?, sobre el tema del movimiento. Aquí les pongo dos cosas de Alonso de Mena, porque hay que decir que escultores jienenses del 17 si apenas hay. Los más representativos de la escultura del 17 y del 18 en Jaén son gente de fuera. Alonso de Mena era el gran escultor que había en Granada y es el que se contrata para hacer estas esculturas de la Puerta Norte que hemos visto anteriormente. Hizo también la del interior del transepto y un hijo suyo es Pedro de Mena, figura a la que también he hecho antes alusión por la figura de la fachada de la catedral. Aquí sale, he puesto dos detalles, casi me interesa más este detalle de la cabeza de San Pedro. Fíjense qué forma de trabajar el pelo y las barbas, ¿no? Esto sí que, aquí sí que hay efecto de claroscuro, ánimo, movimiento, ¿no? Esta es la nota barroca por excelencia. Y, como digo, dentro de los maestros que vienen, otro maestro famosísimo, de lo mejor que había en aquellos momentos, que es José de Mora, una pieza que se procesiona, como saben, que está en la catedral, pero que realmente pertenecía al convento de los carmelitas, de donde se llevó después a la catedral. Más piezas, digamos, de extranjeros con comillas. José Risueño, en este Cristo de la Caída que hay en el convento de la Magdalena de Baeza. Había uno muy bueno que desapareció en la guerra, en el 36, que era el Cristo de la Caída que había en Úbeda, que era de José de Mora también. Y en la izquierda ya entramos en otro escultor que tampoco es de Jaén, aunque este sí se aclimató mucho más a Jaén, porque trabajó aquí mucho, que es el malagueño José de Medina. José de Medina trabaja en la catedral, este es un San José de la catedral, y sobre todo esta imagen que verán procesionar dentro de unos días, creo que posiblemente, desde mi punto de vista, quizás la mejor pieza de la Semana Santa jienense, que es el Cristo de la Expiración. La cara, efectivamente,
tiene todo el patetismo propio de la época, pero en Medina, como pasa en el 18, las formas se suavizan un tanto, no tienen la violencia, por así decirlo, de la muerte que presentan en el 17, y desde luego lo que no hay comparación es con el tratamiento que le dan los escultores castellanos. Cuando uno ve a Gregorio Fernández y lo compara con esto, pues ahí sí que se nota una diferencia de carácter, por así decirlo, ¿no?, entre Castilla y Andalucía. Y en la pintura, pues en la pintura sí tenemos pintores que son importantes de Jaén, pero Jaén no tenía clientela y todos, de un modo o de otro, se vieron obligados a salir fuera. Este caso que pongo primero, Cristóbal Vela, un pintor muy digno, era un pintor que tenía ciertos ribetes de nobleza, de sangre. Se casó con una señora de Priego y acabó instalándose en Córdoba, donde fue recibido por toda la nobleza cordobesa como su artista preferido, simplemente porque era noble, no porque tuviera nobleza de pintura, sino porque era noble, y tuvo encargos muy importantes. La iglesia de San Agustín, que es una iglesia toda muy barroca, todas las pinturas son suyas, y aquí les pongo como botón de muestra este Arcángel San Miguel, que es de lo mejor que conocemos hoy de Vela. También pintó para Priego de Córdoba, para el retablo de Priego de Córdoba. Pero el gran artista, la gran figura de la pintura jienense es sin duda Sebastián Martínez de Medel, pintor de corte, que fue coetáneo de Velázquez, que trabajó para Felipe IV. Que no era de sangre, no era nada noble, pero que en cambio su pintura sí respondía mejor a lo que es la nobleza del arte de la pintura, ¿no?, porque era un gran pintor, un grandísimo pintor que ha estado, digamos, tanto perdido, pero que, en fin, últimamente yo creo que se ha recuperado. Hemos hecho un gran esfuerzo con la exposición que se hizo unos años aquí. Rafael Manta ha hecho su tesis doctoral sobre este artista y creo que se ha puesto ya hoy en donde debe de estar, porque verán que es un pintor finísimo, un pintor donde maneja estupendamente eso que llamaba Palomino la niebla, el aniblamiento, esa disolución de la forma, y que es también una cosa muy barroca. Y les diría, pasa que estamos de tiempo muy justos, lo siento, pero aquí quería precisamente con este cuadro que vieran la diferencia de lo que es la forma clásica de la forma anticlásica que decía Wölflin. He puesto el tema de la oración de los pastores, cuadro de Sebastián Martínez, precioso, lleno de misterio, con esa luz extraña, que es un foco que parte de abajo, que no es ni más ni menos que el cuerpo del niño, que es también otra metáfora, ¿no? Iluminando los rostros de toda esta gente en una cueva donde aparece una cabra, una cosa un poco loca, y en cambio, fíjense, Giorgione, el gran pintor del Renacimiento veneciano, cómo trata el tema. Todo lo que aquí hay oscuridad, aquí hay claridad. Todo lo que aquí hay de forma abigarrada, un tanto violenta, en composición oblicua, aquí está de una forma dibujada, clara y en posición horizontal. Estas son las líneas fundamentales. Yo les invito a que lo lean porque es muy interesante las tesis de Wölflin, y si las ven atentamente, siempre, aunque sean profanos, distinguirán un cuadro renacentista de un cuadro barroco. Bueno, vamos muy deprisa. Es una gran pieza. Él pintó mucho para la catedral de Jaén, claro, recibió encargos del Cabildo, y aquí está el sacrificio de San Sebastián, el martirio de San Sebastián, que claramente el cuerpo está inspirado en el San Sebastián de Guido Reni, que se encuentra en el Museo del Prado. Hubo una exposición hace poco, como saben, sobre este pintor. Y aquí sí que hay una línea diagonal en la composición, un movimiento que va de un ángulo a otro ángulo, con toda esa cosa además tan ampulosa del moro que aparece en primer término, ¿no? Esa cosa exótica que también le gusta. Claro, lo exótico forma parte del atractivo, ya de lo picante que yo decía antes, ¿no? Es decir, de lo fenoménico, ¿no? A la gente hay que atraerla por la anécdota y por formas sugestivas. En la catedral, en el museo, hay estas dos piezas,
el tema del crucificado, un sacrificado muy patético, retorciéndose, y el otro cuadro que es interesantísimo porque es la Virgen de la O, de la expectación, la Virgen embarazada, que con su embarazo va a redimir a la humanidad que está encadenada, que es Adán y Eva. Este cuadro está repintado, pero bueno, las figuras principales sí están buenas. Esto venía de la iglesia de San Lorenzo, ¿eh? Y la famosa puerta del arca donde se guarda el Santo Rostro, con esos niños que también se parece que se deshacen, esa pintura tan fluida, que es la nota muy particular de él. Luego tiene también este registro de pintor tenebrista y muy naturalista, a la manera de Rivera, ¿no?, que son estos evangelistas de la Capilla de los Dolores, que se restauraron hace unos años y se pudieron identificar como suyos. Y como les decía, pintores que vienen de fuera del caso de Sebastián Martínez, pues ya tenemos pintores que son ajenos a Jaén. Nardi, el que le hablé hace un momento, en sus cuadros que hay en las Bernardas, composición italiana muy clásica, este es un pintor jienense, pero de estos que se emigraron muy pronto y se instalaron en Sevilla, que es Francisco Polanco. Son dos hermanos, los Polanco, que eran de Cazorla, y tuvieron mucho éxito en Sevilla. Estos cuadros que están en la Capilla de San Miguel, como los anteriores, están allí gracias a un canónigo del siglo XVIII que generosamente donó sus obras de su colección particular para adorno de la catedral. Y el otro cuadro, que se considera una de las mejores piezas de Valdés Leal, que es un pintor irregular, a pesar de un pintor muy famoso, pintor cordobés, pero afincado en Sevilla, que es el San Fernando. Como ven, reproduce la iconografía que vemos en la fachada, que es la iconografía que había hecho Torre Farfán. Y fuera otro pintor que también tiene como un apellido francés, de hecho tiene ascendencia francesa, había nacido en Madrid, Ambrosio de Valois, pero se instala en Jaén a finales del siglo XVII. Tiene, lo más interesante, vayan a la iglesia del convento de Santa Teresa, las Carmelitas, que hay en la Carrera, y el retablo es suyo, todas esas piezas. Y el Museo de Jaén adquirió hace muy poco, hace 3 o 4 años, este cuadro en una subasta, que es La Visitación, cuadro de figura endeble, pero con una gran escenificación arquitectónica y paisajística. Los paisajes son muy importantes en el barroco, ¿eh? Fíjense, esto es una cosa muy llamativa. No sé si se lo comenté, Miguel Ángel renunciaba de los países, como decía, eso son cosas de mujeres, porque Miguel Ángel, que era un gran platónico, todo lo que era fenoménico le parecía cosa de poca monta, y automáticamente lo asociaba con las mujeres, que se supone, en la mentalidad de la época, que no tenían la altura intelectual de los hombres, ¿no? Entonces, pero en el 17 los países adquieren un éxito enorme, un éxito que ha ido creciendo con el tiempo. La pintura de paisajes es de las pinturas más apreciadas, ¿eh? Y se empieza a desarrollar en el 17. Bueno, ya veo que todo... Uy, y cuarto, acabo de momento. Hay luego... curiosamente hay otro hecho que me llama la atención. No teniendo Jaén pintores y teniendo que recurrir afuera, pues parece que lo lógico es que hubiera recurrido a Granada, que tiene buenos pintores. Pues no, la pintura que hay en el barroco en Jaén casi toda es sevillana. Curioso, ¿eh? Este cuadro, que es el tema central de la Capilla de los Dolores, le he puesto una imagen con una vista deformada, pero para que tengan también una idea del concepto de la decoración, ¿no? Ese concepto del recargamiento. Esta es una típica capilla barroca. El tema central es de Domingo Martínez, que es un discípulo de Murillo. Y ahí tienen más cosas de Domingo Martínez, esa Inmaculada que hay en el convento de las Carmelitas de Baeza, que tiene una colección estupenda, tiene media docena de cuadros de primerísima línea, ¿eh? Y es un convento que está casi siempre cerrado, es difícil de ver. Al lado, Bernardo Lorente Germán, es otro pintor también murillesco. Esto lo encontré en el convento de
de Santa Teresa, el de la Carrera, y esta pieza que es preciosa, que es un sagrario de Carey, que es, como saben, tortuga, ¿no?, de la concha de la tortuga. Una pieza delicadísima, y el tema del niño Jesús es también de Domingo Martínez. Esto está en Baño de la Encina, donde se hizo también luego el famoso Cristo del Llano. Dicen los documentos que lo hizo un canónigo que era el hombre más rico de Andalucía, pero en fin, esto es una exageración. Esto es también Lorente Germán, el otro pintor sevillano que hace el San Miguel de la capilla homónima. Y ya para terminar, pues no tenemos en la platería, hay muy buenas piezas de platería barroca en Jaén, pero también son, digamos, la mayor parte extraña, de gente extraña. Está en la custodia de asiento de Baeza, de Gaspar Núñez de Castro, un señor de Antequera. Muy interesante, como todas las custodias, porque me parece que otro día se los comentaba, ¿no?, que una custodia es como una especie de mini arquitectura, donde precisamente cosas que en la arquitectura real no se atreven a hacer, en cambio, claro, a pequeña escala y en plata, pues sí se hacen. Eso, son ensayos extraordinarios de arquitectura. Y ya está. Tenía alguna cosa más, pero con esto ya hemos concluido.